Dentro de la casa de Sonia Restrepo no hay escándalo, no hay ruido y no hay necesidad de exhibir lujos para demostrar nada. Lo que realmente llama la atención es justo lo contrario. En una época en la que muchas figuras cercanas a la fama convierten su vida privada en espectáculo, Sonia parece haber elegido otro camino. Un hogar sereno, una rutina familiar protegida y una distancia cuidadosamente mantenida frente a los reflectores. Y ahí está precisamente el detalle que vuelve su historia tan intrigante. Porque mientras el nombre de Jason Jiménez crecía con fuerza en la música popular colombiana, Sonia Restrepo nunca intentó ocupar el centro de la escena. No se construyó como celebridad, no hizo de su intimidad un negocio y no permitió que la atención pública devorara el espacio, el más delicado de su vida. Esa decisión, lejos de volverla invisible, terminó despertando todavía más curiosidad. Muchos imaginan que vivir cerca de una figura tan conocida significa una vida rodeada de exceso, apariciones constantes y exposición permanente. Pero en este caso, la imagen que se proyecta es otra. La de una mujer que prioriza a sus hijos, que protege su entorno, que entiende el valor del silencio y que parece haber levantado su mundo familiar con una regla muy clara. La fama puede tocar la puerta, pero no tiene permitido mandar dentro de casa. Por eso hablar de la casa de Sonia Restrepo no es solo hablar de paredes, muebles o ubicación. Es hablar de una forma de vivir. De una atmósfera donde la calma pesa más que la ostentación. De un espacio donde la familia parece tener más importancia que la apariencia. Y de una mujer que en vez de perseguir visibilidad, convirtió la discreción en su mayor escudo. Detrás de esa vida tranquila en Colombia, hay una historia que mezcla amor, constancia, esfuerzo y una decisión firme de mantenerse lejos del circo mediático. No estamos ante la típica narrativa de una mansión exhibida para impresionar. Estamos ante un hogar que despierta interés precisamente porque transmite algo que hoy parece escaso. Estabilidad, reserva y una sensación de verdad que no necesita adornos. En este recorrido, vamos a entrar en ese universo con cuidado, separando la imagen pública de la realidad familiar, observando quién es realmente Sonia Restrepo, cómo se ha construido ese estilo de vida y por qué su manera de habitar la fama desde la distancia termina siendo mucho más poderosa de lo que muchos imaginan. Para entender por qué la vida de Sonia Restrepo despierta tanta curiosidad, primero hay que mirar quién es ella más allá del ruido mediático. Durante años su nombre estuvo ligado al de Jason Jiménez, pero nunca desde la necesidad de figurar, sino desde un lugar mucho más firme y silencioso. El de la compañera que construye, sostiene y protege. Las referencias públicas coinciden en un punto esencial. Sonia no fue presentada como una figura de espectáculo, sino como una mujer de perfil reservado vinculada a su profesión y a su núcleo familiar. Esa diferencia es clave. Porque mientras muchas historias alrededor de la fama se alimentan de exposición constante, la de Sonia parece haber tomado el rumbo contrario. Menos apariciones, menos declaraciones, más distancia, más control sobre lo verdaderamente importante. También hay otro aspecto que ayuda a entender la atmósfera de ese hogar. La familia no surgió de un impulso pasajero, sino de una relación construida con el tiempo. No estamos hablando de una imagen improvisada para la galería, sino de un vínculo que fue creciendo,
enfrentando etapas, responsabilidades y cambios profundos. Esa base explica por qué la idea de casa en este contexto no se siente como un escenario de lujo vacío, sino como un refugio emocional levantado paso a paso. En ese mundo familiar, Sonia aparece como una presencia estable. No como alguien que compite con la fama, sino como alguien que le pone límites. Y eso cambia por completo la lectura de su vida cotidiana. Porque cuando una persona decide que su valor no depende de cámaras ni titulares, el hogar deja de ser un decorado y se convierte en una frontera. Una línea clara entre lo público y lo sagrado. Por eso, al hablar de la casa de Sonia Restrepo, lo importante no es imaginar extravagancias ni exagerar detalles. Lo importante es entender el tipo de energía que transmite esa vida. Una energía mucho más cercana a la calma, a la organización, al cuidado de los hijos y a la protección de la intimidad. Allí parece pesar más la idea de familia que la necesidad de impresionar a desconocidos. Y quizás por eso su historia conecta tanto. Porque en medio de un entorno donde casi todo se exhibe, Sonia representa otra clase de fuerza. La fuerza de quien no necesita hablar demasiado para dejar huella. La fuerza de quien mantiene su mundo en orden, mientras afuera crece el ruido. La fuerza, en definitiva, de una mujer que eligió vivir con discreción, incluso cuando tenía razones de sobra para convertirse en personaje permanente del espectáculo. Si algo define la idea de hogar en la vida de Sonia Restrepo, no es el exhibicionismo, sino la sensación de resguardo. No da la impresión de ser una casa pensada para deslumbrar a extraños, sino un espacio diseñado para que la familia respire sin presión. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando una casa se convierte en refugio, cada rincón deja de estar al servicio de la apariencia y empieza a servir a la tranquilidad. Eso es lo que vuelve tan llamativa su historia. Mientras afuera existe curiosidad, comentarios y atención inevitable por la cercanía con una figura muy conocida adentro, parece imponerse otra lógica, la de las rutinas simples, la de los horarios familiares, la de las conversaciones lejos del ruido público, la de una vida donde lo importante no es cuántas personas miran desde fuera, sino qué tan protegidos se sienten quienes viven dentro. En ese tipo de ambiente, Sonia proyecta el perfil de una mujer que entiende el valor del orden emocional. No necesita convertir su intimidad en contenido para demostrar estabilidad. Le basta con sostener un entorno donde sus hijos puedan crecer con una referencia clara de cuidado, cercanía y límites. Esa clase de presencia no siempre se ve, pero se siente, y suele ser la que más peso tiene en una familia. Por eso, cuando se habla de una vida tranquila en familia, no se trata de una frase vacía. Se trata de una elección, de cerrar la puerta al exceso innecesario, de impedir que la fama termine invadiendo el comedor, la sala, los momentos privados, las celebraciones pequeñas o los silencios más frágiles. En una casa así, la paz no aparece por accidente. Se construye, se defiende y se vuelve una forma de resistencia. También hay algo profundamente revelador en esa distancia frente al espectáculo. Muchas personas cercanas a la fama terminan absorbidas por ella, como si fuera imposible vivir al lado de un nombre conocido sin terminar convertidas en parte del show. Sonia, en cambio, deja la impresión de haber trazado una línea muy firme. Acompañar no significa exponerse. Amar no significa exhibirse. Estar presente no significa vivir para el ojo ajeno. Y quizás ahí reside el verdadero magnetismo de su hogar.
no en lo que enseña, sino en lo que decide no mostrar. No en el lujo exagerado, sino en la serenidad que parece proteger. No en la necesidad de llamar la atención, sino en la certeza de que hay mundos familiares que conservan su valor precisamente porque no se entregan por completo al público. Hay algo todavía más interesante cuando se observa la vida de Sonia Restrepo con atención. Su historia no transmite la imagen de una familia arrastrada por la fama, sino la de una familia que aprendió a convivir con ella sin rendirse ante sus reglas. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando alguien decide que el reconocimiento público puede existir afuera, pero no tiene derecho a imponer su ritmo dentro del hogar. Esa es probablemente una de las claves más fuertes de todo este retrato. Mientras el entorno de una figura conocida suele llenarse de comentarios, curiosidad y exposición involuntaria, Sonia parece haber levantado una barrera silenciosa pero muy firme. No una barrera de frialdad, sino de protección. Una forma de decir que la casa no es un escaparate, sino un territorio íntimo donde la familia tiene prioridad absoluta. En ese contexto, la tranquilidad no debe entenderse como ausencia de desafíos. Al contrario, mantener una vida familiar estable cuando alrededor existe tanta atención externa exige carácter, disciplina y una enorme claridad emocional. Exige saber qué mostrar, qué callar y qué defender con firmeza. Exige también entender que la paz doméstica no se sostiene sola. Se cuida todos los días en decisiones pequeñas, en rutinas discretas y en la manera en que se administra la cercanía con el mundo exterior. Por eso la casa de Sonia Restrepo resulta tan sugestiva incluso sin necesidad de exhibirse, porque no despierta interés por el exceso, sino por la coherencia. Todo en esta imagen parece apuntar a la misma idea. Una vida donde el afecto pesa más que la apariencia, donde el vínculo familiar vale más que el aplauso, donde la serenidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza que rara vez hace ruido, pero que sostiene todo. Y ahí aparece otra verdad incómoda para la lógica del espectáculo. No siempre brilla más quien más se muestra. A veces impacta mucho más quien sabe mantenerse en su sitio, sin escándalos, sin sobreactuaciones, y sin convertir cada momento privado en material para consumo público. Sonia representa justamente esa clase de presencia. Una presencia que no necesita invadir titulares para dejar claro que su lugar dentro de la historia es profundo, sólido y absolutamente determinante. Al final, cuanto más se mira esta vida tranquila, en familia más evidente se vuelve que el verdadero valor del hogar no está en lo visible. Está en lo que resiste, en lo que permanece unido, en lo que se protege incluso cuando la curiosidad ajena insiste en entrar. Y esa quizá sea la razón por la que la figura de Sonia Restrepo provoca tanto interés, porque en un mundo saturado de exposición, ella parece haber elegido algo mucho más difícil y mucho más poderoso: conservar intacto el corazón de su casa. Sin embargo, hay un punto donde esta historia se vuelve todavía más poderosa. No basta con decir que Sonia Restrepo vive lejos de la fama. Lo verdaderamente importante es entender cómo se consigue eso cuando la fama está tan cerca. Porque una cosa es admirar la tranquilidad desde fuera, y otra muy distinta es construirla cada día, sin dejar que el mundo exterior la fracture. Ahí es donde su casa deja de parecer un simple lugar físico y se convierte en una declaración de principios. Todo sugiere una vida guiada por decisiones firmes. Decidir qué entra y qué no entra.
decidir cuánto espacio se le concede a la opinión ajena, decidir que la familia no debe vivir a merced del comentario público. Esa clase de disciplina no se improvisa. Requiere templevisión y una convicción muy clara sobre lo que realmente vale la pena proteger. Por eso la figura de Sonia genera tanto interés, sin necesidad de grandes apariciones, porque representa una clase de equilibrio que hoy resulta poco común. El equilibrio entre acompañar una historia pública y al mismo tiempo defender un universo privado. El equilibrio entre estar al lado de una figura conocida y no perder la identidad propia. El equilibrio entre formar parte de una historia admirada y negarse a convertir el hogar en un escenario abierto para todos. En esa lógica, la tranquilidad de su casa no parece nacer del aislamiento, sino de la claridad, de saber que no todo debe compartirse, de entender que la intimidad familiar tiene un valor que se pierde en el instante en que se entrega por completo al espectáculo. Y quizás por eso su estilo de vida se percibe tan sólido. Porque no depende de la aprobación masiva. Depende de una estructura interna que parece estar sostenida por afecto-prudencia y sentido de responsabilidad. También hay una lección silenciosa en todo esto. Muchas personas creen que la fama siempre transforma por completo a quienes la rodean. Pero no siempre ocurre así. A veces sucede lo contrario. A veces la cercanía con la exposición obliga a ciertas personas a volverse aún más conscientes, más selectivas y más protectoras. Y esa parece ser precisamente la energía que rodea la vida de Sonia Restrepo. No una energía de ostentación, no una energía de búsqueda de aplausos, sino una energía de resguardo, madurez y control emocional. Al final, la verdadera fuerza de esta historia no está en mostrar una casa impresionante, sino en revelar una forma de habitarla. Una forma donde el hogar no sirve para presumir, sino para sostener. Donde la familia no se usa como vitrina, sino como prioridad. Donde el silencio no significa ausencia, sino profundidad. Y donde la distancia frente a la fama, lejos de ser frialdad, termina siendo una de las pruebas más claras de amor, inteligencia y protección. Y quizás por eso cuando se intenta mirar de cerca la vida de Sonia Restrepo, la conclusión más fuerte no tiene nada que ver con el lujo ni con la fama. Tiene que ver con la elección. La elección de vivir sin convertir cada instante en un espectáculo. La elección de proteger lo íntimo cuando todo alrededor empuja a mostrarlo. La elección de construir una casa que no funcione como vitrina, sino como refugio. En tiempos donde tantas historias públicas terminan consumidas por la exposición, la suya parece sostenerse desde otro lugar, desde la calma, desde la reserva, desde una forma de firmeza que no necesita imponerse con ruido para ser real. Y eso es justamente lo que vuelve su figura tan interesante, porque mientras muchos persiguen visibilidad, Sonia parece haber entendido que hay algo mucho más valioso que llamar la atención, conservar la paz. Su hogar entonces no impacta por lo que presume, sino por lo que representa. Representa estabilidad en medio del movimiento. Representa cuidado en medio de la presión externa. Representa una manera de vivir donde la familia sigue teniendo un lugar central sin quedar arrastrada por la lógica del espectáculo. Esa imagen, incluso sin mostrarse por completo, transmite una verdad muy poderosa. Hay casas que valen más por la serenidad que resguardan que por cualquier lujo que puedan exhibir. Y ahí está el corazón de toda esta historia.
Sonia Restrepo no despierta curiosidad porque grite su vida al mundo. La despierta porque hace exactamente lo contrario. Porque guarda distancia. Porque protege. Porque no parece dispuesta a sacrificar la esencia de su hogar a cambio de atención pasajera. En un entorno donde casi todo se vuelve contenido, esa decisión pesa más que 1000 apariciones públicas. Al final, dentro de la casa de Sonia Restrepo, no hay una lección sobre fama. Hay una lección sobre límites, amor y sentido de prioridad. Sobre entender que una familia no se fortalece por lo mucho que se muestra, sino por lo bien que se cuida. Sobre comprender que la verdadera elegancia no siempre está en el exceso, sino en la sobriedad. Y sobre demostrar sin necesidad de escándalos ni artificios que también existe otra manera de vivir cerca del reconocimiento sin perder la verdad de lo esencial. Tal vez en ahí, me besate de ahí. Por eso. Pues esta historia deja una impresión tan particular, porque no habla de una mujer que quiso ser protagonista del ruido, sino de alguien que eligió ser guardiana de su propio mundo. Y en esa decisión silenciosa, firme y profundamente humana, terminó construyendo algo que hoy resulta mucho más difícil de encontrar que la fama misma. Una vida tranquila. Una familia protegida y un hogar que parece valer precisamente porque no le pertenece al espectáculo, sino a la intimidad de quienes lo habitan.